La niña avanzaba con dificultad por el borde del camino de tierra, arrastrando una pierna que no respondía como debía. Cada paso era una punzada de dolor que le subía hasta el pecho, pero no se detenía. Con una mano se apoyaba en una rama que había encontrado tirada, y con la otra sujetaba con fuerza la muñeca de su hermanito, que apenas tenía 3 años y lloraba en silencio, agotado y hambriento. El sol caía con dureza sobre sus cabezas, y el polvo se les pegaba a la piel sudorosa, pero ella seguía adelante como si una fuerza invisible la empujara. Habían salido de casa antes del amanecer. La madrastra dormía, o eso creía la niña, y la oportunidad era demasiado importante como para dejarla pasar. La pierna rota llevaba días así. Nadie la había llevado al médico, nadie había preguntado cómo se sentía. No sirves ni para trabajar, le había gritado la mujer mientras cerraba la puerta de un golpe. Aquella frase se le había quedado clavada como una espina, pero no la detuvo. Sabía que si se quedaban, las cosas solo empeorarían. El hermanito tropezó y cayó de rodillas. Ella se giró de inmediato, soltó la rama y se agachó con cuidado, ignorando el dolor que le atravesó la pierna herida. Le limpió las lágrimas con el dorso de la mano y le susurró palabras que había aprendido a repetirle para tranquilizarlo. Ya falta poco, decía, aunque no sabía exactamente a dónde iban. Solo sabía que lejos de allí estarían a salvo. Fue entonces cuando el automóvil se detuvo unos metros más adelante. Un coche grande, limpio, demasiado elegante para aquel camino olvidado. La niña lo miró con desconfianza y dio un paso atrás, instintivamente colocándose delante de su hermano. El conductor bajó la ventanilla. Era un hombre bien vestido, de rostro serio, con el cabello salpicado de canas. Sus ojos se clavaron en la escena con una mezcla de sorpresa y preocupación. El hombre salió del coche sin decir nada al principio. Caminó despacio, como si temiera asustarlos. Cuando estuvo cerca, se agachó a la altura de la niña y observó su pierna vendada de forma torpe, el vendaje sucio y mal colocado. Vio las manos pequeñas del niño temblando de cansancio. Algo se movió en su interior, algo que hacía tiempo no sentía. ¿Qué les ha pasado?, preguntó con voz suave. La niña dudó. Había aprendido a no confiar en los adultos, pero aquel hombre no gritaba ni mostraba enojo. Tragó saliva y respondió con un hilo de voz. Le contó lo justo, que no tenían comida, que la pierna estaba rota, que no podían volver a casa. No mencionó los golpes ni las noches de miedo, pero el hombre entendió más de lo que ella decía. Sin pensarlo demasiado, el millonario los llevó al coche. Les ofreció agua, comida, y una promesa sencilla: no están solos. En el hospital, la pierna de la niña fue atendida como debía, y por primera vez en días pudo dormir sin dolor. El hermanito, con el estómago lleno, se quedó dormido aferrado a su mano, como si temiera despertarse y descubrir que todo había sido un sueño. Mientras los médicos trabajaban, el hombre hizo llamadas. Su nombre abría puertas, y aquella noche decidió usar su influencia no para negocios, sino para proteger a 2 pequeños desconocidos. Investigó su situación, habló con trabajadores sociales, y cada detalle que salía a la luz confirmaba lo que ya sospechaba: habían vivido un infierno silencioso. Con el paso de los días, la niña empezó a recuperar fuerzas. Sonreía tímidamente cuando le llevaban libros o dibujos para colorear. El hombre la visitaba a menudo, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero atento a cada gesto. Ella empezó a esperar esas visitas, porque con él no sentía miedo. Cuando finalmente salieron del hospital, no regresaron al camino polvoriento. Fueron a una casa grande, rodeada de árboles, donde el silencio no era amenaza sino calma. La niña no entendía cómo alguien tan importante podía preocuparse por ellos, pero poco a poco comenzó a creer que la vida podía ser distinta. El millonario, que había pasado años rodeado de lujos y soledad, descubrió algo que ningún negocio le había dado jamás: sentido. Ayudarlos no fue un acto de caridad pasajero, sino el inicio de un vínculo que cambiaría su forma de ver el mundo. Y para la niña de 6 años, que había aprendido a ser fuerte demasiado pronto, aquel encuentro marcó el momento exacto en que dejó de huir y empezó, por fin, a vivir. La niña avanzaba con pasos torpes, apretando los dientes para no llorar. Cada movimiento de su pierna rota era una punzada ardiente que le subía hasta el pecho, pero no se detenía. Con una mano se apoyaba en una rama improvisada como muleta, con la otra sujetaba con fuerza la muñeca de su hermanito, que apenas podía seguirle el ritmo.
El pequeño lloraba en silencio, agotado y hambriento, con los labios secos y los ojos hundidos. Ella se inclinaba de vez en cuando para susurrarle que todo estaría bien, aunque ni ella misma sabía si era verdad. Habían salido de la casa cuando aún no amanecía del todo. La madrastra dormía, rendida por el alcohol y la rabia que siempre la acompañaba. Aquella noche había sido peor que las anteriores, gritos, golpes contra la mesa, y luego el empujón que lanzó a la niña contra el suelo, torciéndole la pierna hasta escuchar el crujido. Nadie la ayudó, nadie llamó a un médico. Solo hubo insultos y la orden de desaparecer si no quería algo peor. Así que, cuando el silencio llegó, la niña tomó la decisión más grande de su corta vida, huir. El camino de tierra parecía interminable. El sol comenzaba a levantarse y el calor hacía más difícil cada paso. El hermanito tropezaba, se detenía, pedía agua. Ella miraba alrededor buscando alguna casa, algún pozo, algo, pero solo había campos abiertos y cercas viejas. En un momento, las fuerzas la abandonaron y cayó de rodillas. El dolor la hizo ver puntos negros frente a los ojos. El niño comenzó a sollozar, creyendo que todo había terminado. Fue entonces cuando escucharon el sonido de un motor. Un automóvil grande y oscuro se detuvo a pocos metros. De él bajó un hombre alto, vestido con ropa sencilla pero limpia. Tenía el rostro serio, marcado por los años, y unos ojos que parecían observarlo todo. Al ver a los niños, se quedó inmóvil unos segundos, como si no pudiera creer la escena frente a él. La niña, asustada, intentó levantarse para proteger a su hermanito, pero el dolor se lo impidió. Tranquilos, dijo el hombre con voz profunda. No voy a hacerles daño. Ella no respondió. Había aprendido a no confiar en los adultos. Pero cuando él se agachó a su altura y vio la pierna hinchada y amoratada, su expresión cambió por completo. Había compasión, pero también indignación. Sin hacer preguntas innecesarias, tomó una botella de agua del coche y se la ofreció al niño primero. Luego sacó algo de comida. Los pequeños comieron con desesperación, como si temieran que aquello desapareciera de un momento a otro. El hombre los observaba en silencio, y en su mente algo se quebraba. Los llevó al hospital más cercano. Allí, mientras los médicos atendían a la niña, él se encargó de todos los trámites sin dudarlo. Nadie sabía, en ese momento, que aquel hombre era un empresario millonario, alguien acostumbrado a negociar cifras enormes y tomar decisiones frías. Sin embargo, frente a esos dos niños, no había negocios ni poder, solo humanidad. Cuando la niña despertó tras ser atendida, lo vio sentado cerca de la cama. El hermanito dormía en una silla, con el estómago lleno por primera vez en días. Ella lo miró con cautela. ¿Nos va a devolver?, preguntó en voz baja. El hombre negó con la cabeza. Nadie va a hacerles daño. Otra vez, respondió. Eso te lo prometo. Las autoridades intervinieron. La historia salió a la luz, y la madrastra fue detenida. Se descubrió que los niños vivían en condiciones inhumanas desde hacía años. Mientras todo se resolvía, el millonario pidió la custodia temporal. Para sorpresa de muchos, no delegó el cuidado en empleados ni asistentes. Los llevó a su propia casa. Allí, la vida cambió poco a poco. La niña tuvo un cuarto limpio, una cama suave y médicos que revisaban su pierna con atención. El hermanito dejó de despertarse llorando por hambre. Al principio, ambos se sobresaltaban con cualquier ruido, escondían comida bajo la almohada, desconfiaban de cada gesto amable. Pero el hombre tuvo paciencia. No exigió sonrisas ni agradecimientos. Solo estuvo presente. Con el paso de los meses, la niña volvió a caminar sin muletas. Empezó la escuela y descubrió que le encantaba leer. El hermanito comenzó a reír con libertad, algo que parecía imposible antes. Y el millonario, que siempre había vivido rodeado de lujos vacíos, encontró en ellos un sentido que jamás había tenido. Una tarde, mientras los veía jugar en el jardín, entendió que aquella mañana en el camino no había sido una coincidencia. Había sido un punto de inflexión para todos. No solo había salvado a dos niños, ellos también habían rescatado una parte de su corazón que creía perdida para siempre.